Bienvenidos a un nuevo video del bloque 1, en el que en esta ocasión estaremos hablando del tema de segmentos rectilíneos. Para comenzar, vamos a hablar un poco de teoría acerca de qué es un segmento rectilíneo. Nos dice que es la sección de una recta que está limitada por dos puntos, que son parte del segmento y se denominan extremos. Entonces vamos a diferenciar entre lo que es una recta y un segmento rectilíneo y cómo se representan. Una recta la vamos a representar con sus lados con flechas. Esto nos indica que técnicamente sus lados no tienen fin, es decir, la recta es infinita. ¡Al infinito y más allá! Pero cuando hablamos de segmento rectilíneo, tenemos que limitar su tamaño. Por eso ponemos dos puntos. A estos puntos se les conoce como extremos. Normalmente se les asignan letras. Por ejemplo, aquí a este extremo lo voy a llamar A y a este extremo lo voy a llamar B. ¿De acuerdo? Estos puntos forman parte del segmento. Y esta línea que se forma entre ellos se le conoce como segmento. En este caso sería segmento AB, ya que son las letras que les pusimos a dichos puntos. También cuando escribimos un segmento entre dos puntos, dentro de su escritura ponemos aquí una línea, indicando que A y B son los límites de una recta. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia. Una recta se representa con flechas a los lados, mientras que un segmento se representa con puntos en lo que serían sus extremos. Y dichos puntos normalmente se les ponen letras para que podamos identificar dicho segmento. Entonces vamos a continuar. Dentro de lo que es los segmentos de recta, normalmente lo que nos interesa saber es la distancia que separa a esos dos puntos, es decir, conocer la magnitud de dicho segmento. Entonces, una manera en que podemos saber dicha magnitud es mediante el plano cartesiano si conocemos las ubicaciones de sus dos puntos. Por ejemplo, vamos a traer a nuestro plano cartesiano y vamos a hallar la distancia entre los puntos A, que está en 3,4, es decir, aquí, porque recuerden que es 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba, porque son positivas. Y B, que se ubica en menos 3, menos 2, es decir, aquí. Entonces aquí yo tengo a B. Cuando yo nombro a los extremos, lo que estoy dando a entender es que me estoy moviendo desde el punto A hasta el punto B, donde A podríamos decir que es mi punto inicial y B el punto final de mi segmento. Yo quiero saber la magnitud de la distancia que hay entre estos dos puntos, que es correspondiente a mi segmento de recta. ¿Cómo lo voy a hacer? De una manera bastante sencilla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo de este punto trazo una línea hacia abajo y de este punto trazo una línea hacia la derecha, de tal manera que choquen en un ángulo de 90 grados? Lo que se está formando aquí es un triángulo rectángulo. Yo te conozco. ¿Recuerdan que en el semestre pasado vimos los temas de triángulos y había dos formas, los triángulos rectángulos que se resolvían por teorema de Pitágoras y los triángulos acutángulos y obtusángulos que se resolvían por ley de senos y cosenos? En esta ocasión, lo que se está generando es un triángulo rectángulo, por lo tanto lo vamos a resolver con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, tenemos que definir los nombres de los lados de este triángulo que hemos formado. Entonces, si recordamos, al lado más largo, a la hipotenusa, normalmente la representábamos con la letra C y a los catetos que formaban el ángulo de 90 grados, las nombrábamos con las letras A y B. Ahora, si ustedes se acuerdan, la fórmula del teorema de Pitágoras me decía que el valor de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Sin embargo, en este
triángulo, yo no conozco las magnitudes de los catetos, no conozco sus medidas, pero la puedo conocer, ya que conozco las posiciones de estos puntos que forman la hipotenusa. ¿Cómo lo voy a hacer? Presten mucha atención. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Yo comencé en este punto A. Recuerden que les dije que me moví de A a B. Entonces, yo comencé en el punto A y vamos a decir que aquí era mi punto inicial en X. ¿De acuerdo? En el eje X, aquí yo estaba en mi punto inicial. Y me moví hasta B. Por lo tanto, X1 se desplazó hasta este punto, llegando a X2. Es decir, me moví de X1 a X2 para que aquí acabara el punto B. Entonces, esta distancia, la del cateto A, es igual a simplemente restar x2 menos x1. Lo mismo para el cateto B. Yo empecé en una altura de y1 y bajé hasta una altura y2. Por lo tanto, el cateto B lo voy a obtener restando y2 menos y1. Así de sencillo. Entonces, esta fórmula puede cambiar a la siguiente. La distancia del segmento AB, que es esta, que es lo mismo que la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Recuerden que esta resta es el cateto A más y2 menos y1 al cuadrado y que esta resta es el cateto B. Simplemente cambiamos esto con estas fórmulas de aquí. Entonces obtenemos esta fórmula y esta fórmula es la que vamos a usar siempre para hallar la distancia entre dos puntos. Es bastante fácil de usar. Vamos a resolver este ejemplo. Como yo inicié en el punto A, mi coordenada inicial sería x1 y y1 porque empecé en este punto y me moví hasta el punto B, cuyas coordenadas serían x2 y y2. ¿De acuerdo? Entonces ya identificamos que x1 sería 3, y1 4, x2 menos 3 y y2 menos 2. Entonces vamos a sustituir estos valores en la fórmula. Primero vamos a escribir el valor de x2, que en este caso sería menos 3. Luego el de x1, que en este caso sería 3. Luego el de y2, que sería menos 2, este de aquí. Y luego y1, es decir, 4. Vamos a realizar estas operaciones. Menos 3, menos 3, me daría menos 6. Y menos 2, menos 4, también me da menos 6. Realizamos esta operación. Menos 6 al cuadrado es 36, ya que recuerden que todo número al cuadrado se vuelve positivo. Y como este es la misma cantidad, pues también me daría 36. Realizamos la suma y me daría 72. Por lo tanto, el valor de la distancia de A a B es raíz de 72. También se puede expresar de otra manera, como 6 veces la raíz de 2, equivalente a 8.48 aproximadamente. ¿Cómo hicimos esta simplificación? Pues la podemos hacer con la calculadora. Técnicamente todo esto se puede hacer sin calculadora, salvo a veces calcular el valor exacto de la raíz, cuando tenemos una cantidad grande aquí adentro. La simplificación, esa sí, la vamos a tener que hacer con la calculadora, pero igual partimos desde esta respuesta. Vamos a ver cómo se hace. Ubicados en la calculadora, lo único que tenemos que hacer es escribir raíz de 72 y automáticamente la calculadora nos dará la raíz exacta si es que tiene o en su caso la cantidad simplificada. Vamos a dar igual y me da una respuesta de 6 raíz de 2. Y listo, esta es la respuesta. Si queremos obtener este resultado en decimales, presionamos esta tecla que dice SD, lo cual me da una cantidad de 8.48 y otros decimales. Precisamente lo que tenemos aquí. Y listo, esta es la distancia que separa al punto A del punto B. Bastante sencillo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Bueno,
Vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a ver qué nos pide este ejemplo. Nos pide que hallemos la distancia entre los puntos A, ubicado en -6, -3, es decir, aquí, y B en -2, -1, es decir, en esta posición. Por lo que podemos entender, nuestro segmento va desde aquí hasta aquí y tenemos que hallar dicha magnitud. Entonces, vamos a traer a nuestra fórmula que usamos la vez pasada y vamos a ubicar primero nuestro punto A con x1, y1 y nuestro punto B con x2, y2. Reescribimos la misma fórmula dejando los espacios para los datos. Recuerden que hay que dejar aquí los signos negativos, que son la resta. Vamos a empezar. Vamos a sustituir primero el valor de x2, que en este caso sería -2. Lo ponemos aquí. Luego el valor de x1, que sería -6. En este caso, como la cantidad es negativa, la vamos a poner entre paréntesis, porque está siendo afectada por otro signo negativo. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Ahora vamos a sustituir el valor de y2. y2 vale -1. Como ustedes pueden ver, aquí no la pusimos entre paréntesis porque no hay un signo negativo delante de esta magnitud de -1. ¿De acuerdo? Este negativo es el que de por sí ya trae y2. Menos el valor de y1. y1 vale -3. Nuevamente, esto sí lo ponemos entre paréntesis, ya que enfrente de esta magnitud hay un signo negativo. Vamos a resolver. Repetimos el -2 porque a esto no lo está afectando nada, pero aquí tenemos que realizar una multiplicación de signos. Menos por menos me daría más. Igual aquí, este -1 lo repetimos ya que no nos está afectando algún otro signo negativo. Pero aquí nuevamente hay que realizar la ley de signos. Menos por menos me da más. Ahora sí, vamos a realizar las sumas o restas dentro de los paréntesis. -2 más 6 me daría 4 y -1 más 3 me daría 2. Realizamos las elevaciones al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 2 al cuadrado es 4. Realizamos la suma y obtenemos 20. Por lo tanto, la magnitud de la distancia de A a B es igual a raíz de 20. Si queremos simplificar esto, podemos usar la calculadora. Vamos a ver cuánto nos da si simplificásemos. Nos dice que la distancia del punto A al punto B es igual a 2 veces la raíz de 5 o aproximadamente 4.47. Vamos a comprobar si esto es cierto trayendo a la calculadora. Una hora después. Una vez tenemos la calculadora, vamos a escribir raíz de 20. Presionamos igual y efectivamente podemos corroborar que raíz de 20 es igual a 2 veces la raíz de 5. Si lo queremos en decimales, presionamos esta tecla, donde podemos comprobar también que nos da la misma magnitud. Y bueno, de esta manera hemos realizado dos ejemplos de distancia entre puntos. Creo que es un tema bastante sencillo que no requiere de mayor explicación. Bueno, hasta aquí terminamos este video de distancia entre puntos. Antes de que yo dé por terminado el video, vamos a ver un pequeño tema extra relacionado a esto, porque puede ser que venga dentro de sus exámenes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este pequeño tema extra relacionado a distancia entre dos puntos. Pero antes les voy a dejar también unos ejercicios para que ustedes practiquen. Dentro del tema extra que quiero ver es este, colinealidad entre puntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando yo tengo varios puntos en el plano cartesiano y quiero saber si estos puntos guardan entre sí una relación, y dicha relación la da una línea recta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si yo tengo varios puntos y trazo una recta y esa recta pasa por todos los puntos, quiere decir que son colineales. Yo lo podría hacer en el plano cartesiano de manera práctica
pero hay que comprobar matemáticamente que sea verdad y que existe esa colinealidad. Para ello es este tema. Entonces, vamos a verlo. Es bastante sencillo, simplemente que requiere un poquito más de procesos. Es muy repetitivo porque es básicamente calcular puras distancias, como en los ejemplos anteriores. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, vamos a suponer que yo tengo tres puntos. El punto A en 5,4, el punto B en 1,2 y el punto C en menos 5, menos 1. Estos tres puntos. Y yo quiero saber si son colineales. Quiere decir que si yo trazo una recta, dicha recta pasaría por los tres puntos. ¿Cómo puedo saber si esto se puede hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es hallar las distancias entre los puntos, ya que la teoría me dice que si la distancia de A a B más la distancia de B a C es igual a la distancia desde A hasta C, entonces existe una colinealidad entre puntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente buscar la distancia entre puntos tres veces, es decir, con esta formulita. Primero hay que buscar la distancia de A a B, con la fórmula que ya conocemos. Entonces, vamos a buscar dicha distancia. Recordemos que A es mi punto inicial y B mi punto final, ya que voy de A a B. Entonces, vamos a sustituir. Primero hay que sustituir el valor de x2, que sería 1. Recuerden que x2 vale 1. Luego el valor de x1, que sería este, que vale 5. Luego el valor de y2, que vale 2. Y luego el valor de y1, que vale 4. Vamos a realizar esta resta. 1 menos 5, menos 4 y 2 menos 4, menos 2. Realizamos las elevaciones al cuadrado y menos 4 al cuadrado es 16 y menos 2 al cuadrado es 4. Realizamos la suma y obtenemos que la distancia de A a B es igual a raíz de 20. Esto, en el ejemplo anterior, pudimos ver que se puede simplificar como 2 veces la raíz de 5. Esto es la magnitud de A a B. Entonces, vamos a guardarla y a ponerla aquí. Ahora, vamos a buscar la distancia de B a C. En esta ocasión, vamos a mover los valores de x1, y1, x2 y y2 a la derecha, ya que vamos a buscar de B a C. Este sería mi punto 1 y este mi punto 2. Vamos a volver a sustituir toda la fórmula. Primero, x2, que vale menos 5. Como ustedes pueden ver, lo puse en esta ocasión entre paréntesis, pero realmente no es necesario. Luego tenemos que poner el valor de x1, que en este caso vale 1. Luego el valor de y2, que vale menos 1. Y luego el valor de y1, que vale 2. Realizamos estas restas y tenemos que menos 5 menos 1 me da menos 6 y menos 1 menos 2 me da menos 3. Realizamos las elevaciones al cuadrado, menos 6 al cuadrado es 36 y menos 3 al cuadrado es 9. Realizamos esta suma, 36 más 9 es igual a 45. Por lo tanto, la distancia de B a C es igual a raíz de 45. Pero vamos a simplificar esta cantidad a ver si se puede. Vamos a traer a la calculadora. En la calculadora vamos a escribir raíz de 45 y presionamos igual. Nos da una cantidad de 3 veces la raíz de 5. Entonces, eso es lo que vamos a poner como resultado simplificado. Una vez obtenido el resultado, borramos todo y lo guardamos aquí. Finalmente, vamos a buscar la distancia desde A hasta C. Entonces, A sería mi punto 1 y C mi punto 2. Volvemos a sustituir primero el valor de x2, que sería menos 5. Luego el valor de x1, que en esta ocasión sería 5. Posteriormente el valor de y2, que sería menos 1. Y luego el valor de y1, que sería 4. Realizamos estas operaciones. Menos 5, menos 5
me daría menos 10. Menos 1 menos 4 me daría menos 5. Elevamos al cuadrado estas cantidades y obtengo menos 10 al cuadrado es 100 y menos 5 al cuadrado 25. Sumamos y obtenemos una cantidad de 125. Por lo tanto, la distancia de A a C es igual a la raíz de 125. Vamos a ver si podemos simplificar esta cantidad. Entonces escribimos raíz de 125. Presionamos igual y nos da una cantidad de 5 veces la raíz de 5. Por lo tanto, eso es lo que ponemos aquí. Vamos a borrar todo y lo ponemos aquí. Entonces, la teoría me dice que la distancia de A a B más la distancia de B a C me tiene que dar la distancia de A a C. Vamos a comprobar esto con la calculadora. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la suma del segmento AB, que fue 2 veces la raíz de 5, más la distancia de B a C, que fue 3 veces la raíz de 5. Si esta suma nos da la distancia que obtuvo el segmento AC, es decir, 5 veces la raíz de 5, entonces hay colinealidad. Presionamos igual y nos da una cantidad de 5 veces la raíz de 5. Precisamente lo que tenemos aquí. Por lo tanto, 2 veces la raíz de 5 más 3 veces la raíz de 5 es igual a 5 veces la raíz de 5. Coincide. Por lo tanto, estos elementos son colineales entre sí. Porque si trazo la línea, pasa por los 3 puntos. Y listo. Esto era todo el tema que quería ver con ustedes. Y ahora sí, hasta aquí terminamos este video. Nos vemos en el siguiente.